Worship is about promise. La adoración se trata de promesa. Worship is I decided to love you because you loved me first. The last 3 weeks, Las últimas 3 semanas, the Lord's been taking us on a journey. el Señor nos ha llevado por una jornada. He started by correcting something in our lives, Él empezó corrigiendo algo en nuestras vidas, that complaining spirit. el espíritu de queja. Then he came De ahí Él vino and blessed us. y nos bendijo. Then last week he brought a word La semana pasada trajo una rebuking the palabra pride in our lives. reprendiendo el orgullo en And nuestra all vida. of this has been preparing us Y todo esto nos ha estado to preparando receive the word that he has tonight. para recibir la palabra que tiene para esta noche. I want to start tonight just by giving thanks to the Lord Quiero empezar esta noche dándole gracias for al allowing Señor me to be here por tonight. permitirme estar aquí esta noche. Because trust me when I tell you this, Porque créeme cuando le digo esto. 7 years ago, Hace 7 I años never expected to be where I am today. nunca hubiera esperado estar aquí. But Lord Jesus Pero el Christ Señor Jesucristo entered my life entró en mi vida and did the y unexpected. hizo lo So I want to inesperado. give him glory and honor Quiero darle tonight. a Él la gloria y el honor esta Amén. noche. Amén. Amen. Amén. Tell your neighbor, Dígale a su vecino, God is a God of doing the unexpected. Dios es un Dios de lo inesperado. When we look at scriptures, Cuando vemos las escrituras, we can see where God always showed up podemos ver cuando Dios siempre se manifestó unexpectedly inesperadamente and did the unexpected. e hizo lo inesperado. Look at Noah in the flood. Miren a Noé en el diluvio. Nobody was expecting that to happen. Nadie esperaba que eso suceda. Noah was the only one that had any kind of prelude to what was going to happen. No era el único que sabía lo que iba a pasar. Everybody else Todos los demás never expected the rain to come nunca esperaban que la lluvia and viniera waters to flood the land. y que el diluvio destruya la tierra. Look at Sodom and Gomorrah. Mira a Sodoma y Gomorra. Nobody in that town expected Nadie en esa ciudad esperaba to wake up that day levantarse ese día and see fire falling from heaven, y ver destroying their que el homes. fuego caiga del cielo y destruya sus casas. Look at Sarah, Miren a Sara, Abraham's wife. la esposa de Abraham. She never expected to give birth at 99 years old. Ella nunca se esperó dar a luz cuando tenía 99 años. But God showed up Pero Dios se manifestó and did the e unexpected. hizo lo inesperado. How about Mary? Y a María, Can you imagine Mary just walking along one day ¿se puede imaginar a María caminando en and un día Holy Spirit showing up to her y el Espíritu Santo se le presenta and say, guess what, Mary? y dice, adivina qué, María, You are beloved by God. tú eres una amada por Dios. He chose you Él te escogió to bear the Savior of the world. para que cargues al Salvador del mundo. Can you imagine the unexpected in her life that day and the ¿Puedes imaginar lo surprise? inesperado en su vida en ese día? How about the birth, death, and resurrection of Jesus himself? ¿Y qué del nacimiento, de la vida y la resurrección, de la muerte y la resurrección de Jesucristo mismo? Boy, I bet the enemy never expected that one to happen. Te digo que el enemigo nunca se esperó que eso pasara. I remember the enemy, I probably imagine the enemy looked back going, uh-oh, what just happened? Yo me imagino al enemigo mirando y diciendo, ¿qué pasó? He probably even said, uh-oh, the unexpected just happened. Quizás dijo, lo inesperado pasó. What do we expect next? ¿Qué es lo que nos esperamos luego? Our God Nuestro Dios is a God of the unexpected. es un Dios de lo inesperado. And he wants to do the unexpected in your Y life, quiere hacer lo inesperado en tu vida, in your family, en tu familia, in our city, en nuestra ciudad and in our nation. y en nuestra nación. Amen. Amén. But there's some things that God needs to work out in our lives first. Pero hay algunas cosas que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas primero. And like I said, the last few weeks, the Lord has been taking us on a journey, Y como dije, las últimas 3 semanas el Señor nos ha traído en una jornada. and I feel He's been preparing us for this word tonight. Y yo siento que Él nos ha estado preparando para esta palabra esta noche. So are you ready to have your heart transformed? ¿Está usted listo para que su corazón se Are you transforme? ready for the word to pierce your heart tonight ¿Está usted listo para que la palabra le penetre el corazón esta and noche? prepare you for the unexpected to come? Y lo prepare para que usted esté preparado para lo inesperado.
Well, then let's ask Holy Spirit to minister to us tonight. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ministre esta noche. Holy Spirit, we give this time to you. Espíritu Santo, te damos este tiempo. Lord, we surrender our will. Nos rendimos nuestra voluntad, Señor. Father, that your will could be done in our lives. Que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Lord, may your word Que tu palabra, pierce our Señor, hearts tonight penetre and nuestro bring the corazón transformation y traiga la transformación that we need. que necesitamos. Prepare us, Lord, Prepáranos, to Señor, receive the unexpected. para recibir lo inesperado. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I want to invite you to turn with me to Luke chapter 4 tonight. Quiero invitarlo a que venga a Lucas capítulo 4. esta And we're noche. going to read about another time Y vamos a leer sobre otro tiempo when the Lord showed up and did the unexpected. cuando el Señor se manifestó e hizo lo inesperado. Luke chapter 4, Lucas capítulo 4. and we're going to start by looking at verses 16 to 22. Vamos a empezar leyendo el versículo 16 al 22. Luke chapter 4, 16 to 22. We invite those of you on the internet tonight. First of all, we Invitamos- welcome you. Le damos la bienvenida primero a los que están en el internet y los invitamos. We bless the name of the Lord because you are joined in with us tonight. Bendecimos el nombre del Señor porque ustedes están con nosotros esta And we noche. know that the Lord is going to minister to you deeply. Sabemos que el Señor va a ministrarle profundamente. So grab your Bibles and join with us Entonces cojan sus Biblias y acompáñennos in Luke chapter 4. en Lucas capítulo Is everybody 4. there? Can I say, can I ¿Están hear todos amen? ahí? ¿Pueden decir amén? Amen. Amén. All right, verse 16. Versículo 16. I'm going to read the whole thing in English first, and then Mario, you read it afterward. Amén. Just through 22, though. Va a leer todo en inglés primero hasta el 16 al 22. De ahí yo lo leo en español. So he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. And he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. And all the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. And he began to say to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." So all bore witness to him and marveled at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, "Is this not Joseph's son?" 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: "El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor." Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: "Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros." Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? This day, Este día, in his own hometown, en su propia ciudad nativa, Jesus did the unexpected. Jesús hizo lo inesperado. In order to understand this passage correctly, Para poder entender este pasaje correctamente, we have to understand the context of what was happening here. tenemos que entender el contexto de lo que estaba pasando aquí. This whole passage Todo este pasaje was a prophetic declaration era una declaración that Jesus profética was making. que Jesús estaba haciendo. See, for 400 years, Por 400 años, the word of the Lord had not come to his people. la palabra del Señor no había venido a su, 400 gente, a su years pueblo. they were waiting, Por 400 studying años the estaban, scriptures, estaban esperando, estudiando seeking las the escrituras, Lord, buscando al praying. Señor, orando. The people knew this passage of scripture. El pueblo sabía este pasaje de la escritura. See, Jesus was quoting from Isaiah chapter 61. Usted ve, Jesús estaba hablando de Isaías capítulo 61. The whole chapter of Isaiah 61
todo el capítulo de Isaías 61 is a prophetic word about the coming Messiah. es una palabra profética del Mesías que iba a venir. The people in that synagogue knew it that day. La gente en esta sinagoga lo sabía en ese día. But Jesus did something interesting. Pero Jesús hizo algo interesante. He didn't read all of Isaiah 61. No leyó todo Isaías 61. He read verse 1 Leyó el verso 1 and he read half of verse 2. y leyó la mitad del verso 2. And in order to understand what was happening at this moment, Y para poder entender lo que estaba pasando en este momento, we need to understand why he did that. tenemos que entender por qué él hizo eso. Isaiah 61 Isaías 61 shows his two comings. nos muestra sus dos venidas. In verses 1 and half of verse 2, En el versículo 1 y en la mitad del 2 they describe his first coming. nos muestra su primera venida. Verses 2, the rest of verse 2 all the way through the end Lo demás del versículo 2 hasta el final describes his second coming. describe la segunda venida. Now, of course, we today, we have that revelation Pero por supuesto, hoy nosotros ya tenemos esa because we revelación. can look back at the cross and see what he did. Porque podemos ver a la cruz y ver lo que él hizo. But in this day, Pero en este día, the people of Israel, la gente de Israel they saw this as one coming. lo veían como uno que iba a venir. That's how come when Jesus stopped halfway through verse 2, Por eso es que cuando Jesús paró a la mitad del versículo 2, they were looking at him. lo estaban viendo. You going to finish? ¿Vas a terminar? There's more to this chapter. Hay más de este capítulo, But Jesus stopped there on purpose pero Jesús a propósito paró ahí to make a declaration. para hacer una declaración. That's why he said, Por eso es que él dijo, today, this scripture hoy esta escritura has been fulfilled in your se hearing. ha cumplido y la han oído. See, the people weren't expecting that. El pueblo no estaba esperando eso. They expected him to continue reading Ellos esperaban que él siga leyendo. because for 400 years they studied this word. Porque por 400 años ellos habían They estudiado knew esta this palabra. prophecy. Sabían esta profecía. They knew it was a prophecy of the coming Messiah. Sabían que era una profecía del Mesías que And they vendría. could not understand why Jesus stopped right there. Y no podían entender por qué Jesús paró ahí. Jesus did the unexpected. Jesús hizo lo inesperado. Amen. Amén. When we understand that, Cuando entendemos eso, we begin to understand empezamos a entender how our hearts cómo nuestros corazones can begin to be hardened pueden empezar a to endurecerse receive what God really wants to do. para recibir lo que Dios realmente quiere How hacer. many times have you read this word? ¿Cuántas veces ha leído esta palabra? You gain revelation from the word. Gana revelación de la palabra. The Lord ministers to your life through his word. El Señor le ministra por medio de su palabra a su vida. Lord, thank you. Señor, gracias. Lord, you delivered me through your word. Señor, me hiciste libre por medio de tu palabra. But if you stay right there Pero si usted se queda ahí and you don't seek more revelation, y no busca más revelación, you will be just like those people in the synagogue that usted va a day. estar como esas personas en la sinagoga en ese And you will día. never see the unexpected. Nunca va a ver lo inesperado. They never expected their Messiah Ellos nunca esperaban a su Mesías to come 2 times. que viniera 2 veces. Matter of fact, that's part of the reason why Por eso es que eso es parte de la razón de por qué the Jews today los judíos hoy en día cannot see Yeshua, no pueden Jesus, ver a Yeshua, Jesús, as the Messiah who already came once. como el Mesías que ya vino una vez. Because they look at this passage Porque ven este pasaje and they see it as only one y time. lo ven como solo una vez. But not only that, they had something else that was really plaguing their hearts that day. Pero no solo eso, también tenían algo que les estaba turbando su corazón ese día. Look at the last words Miren In- las últimas palabras in verse 22. en el versículo 22. What does it say? ¿Qué es lo que dice? Is this not Joseph's son? ¿No es este el hijo de José? They could not believe No podían creer that Joseph's son, que el hijo de José, the carpenter that did work for them, el carpintero que hacía trabajos para ellos, Jesus, who they watched grow up from a little boy, Jesús que lo vieron crecer desde un niñito chiquito, they could not believe no podían creer
that he was bringing a word to them. que él estaba trayendo una palabra para ellos. They did not expect the No. unexpected. No esperaron lo inesperado. They could not see what was right in front of them. No podían ver lo que estaba en sus caras. Seeing Jesus all of his life. Usted ve, lo habían visto a Jesús toda su vida. They knew his family, Conocían a la familia, but yet they could not see him. pero no lo podían ver. Let's look at Matthew 13. Hold your finger in Luke because we're going to come back there. Ponga su dedo ahí en Lucas, vamos a regresar a Lucas. But pero let's look at Matthew chapter 13. vámonos a Mateo capítulo 13. We're going to look at verse 53 and through 58. Vamos a ver los versículos 53 a 58. Matthew 13, Mateo capítulo 13, 53 through 58 says. 53 al 58 Now this is the dice. same situation that we just read in Luke. Ahora, esta es la misma situación que ya leímos en Lucas. Now it came to pass when Jesus had finished these parables that he departed from there. When he had come to his own country, he taught them in their synagogue so that they were astonished and said, "Where did this man get this wisdom and these mighty works? Is this not the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? And his sisters, aren't they not with us here? Where then did this man get all of these things?" So they were offended at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his own country and in his own house." Now he did not do many mighty works there because of their unbelief. 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. The unbelief of the people that day La falta de creer stopped them from receiving the blessing of the word being fulfilled in their life that day. los paró de recibir la palabra y que se cumpla en la vida de ellos en ese día. They could not believe No podían creer that this carpenter's son que este hijo de was carpintero bringing a word for their lives. estaba trayendo una palabra para sus vidas. They couldn't believe that this simple man No podían creer que este hombre had all tan this sencillo wisdom and knowledge, tenía tanta sabiduría y conocimiento, and that unbelief y esa falta de creer stopped them from receiving what the Lord was trying to minister to them that los day. paró de recibir lo que el Señor les estaba tratando de ministrar en ese día. Have you ever waited so long for something? ¿Alguna vez usted ha esperado tanto por algo? I mean, these people have been waiting 400 years for their Messiah to come. O sea, estas personas habían esperando 400 años para que Have llegue el you Mesías. ever waited so long for something to come ¿Alguna vez usted ha esperado tanto tiempo por algo que venga that when it finally came, you couldn't believe it? que cuando ya llega no lo puede creer? I don't believe it. No lo creo. I can't believe I finally got that job. No puedo creer que finalmente tengo ese I trabajo. can't believe it. No puedo creerlo. I finally got into the master's program. Finalmente me aceptaron en el masterado. Have you ever wanted something so bad ¿Alguna vez usted ha querido algo tan and desired it so much y deseado lo tanto that you might have missed it? que se le pasó? Their unbelief that day Su incredulidad ese día stopped them los paró from receiving the blessing de recibir la bendición that Yeshua was releasing to que their Jesús lives. estaba soltando en sus vidas. This prophecy was the most important prophecy to the Jewish people, Esta profecía era la profecía más importante para el pueblo judío and they completely missed it. y se les pasó totalmente. Maybe you're waiting for something in your life. Quizás tú estás esperando algo en tu vida esta noche. Maybe the Lord already brought the answer, Quizás el Señor ya te trajo la respuesta, but because of unbelief, you missed it. pero por tu incredulidad se te pasó. I can say ouch to that one. Yo puedo decir ouch a eso. Ouch. Well, let's go back to Luke chapter 4. Let's see what Jesus did next. Regresemos a Lucas capítulo 4. Veamos lo que Jesús hizo. Let's see how Jesus confronted their unbelief. Vamos a ver cómo Jesús
confrontó su incredulidad. Tell your neighbor tonight, Dígale a su vecino esta noche. every time there's something not in alignment with your word, Cada vez que no hay algo alineado con tu palabra, every time there's something not right in your life, cada vez que no hay algo que está correcto en tu the vida, Lord will bring correction. el Señor va a traer la corrección. Are you ready for the correction? ¿Estás listo para la corrección? That's what Jesus did here. Eso es lo que Jesús hizo aquí. Luke chapter 4, let's pick up at verse 23. We're going to Lucas read capítulo 4, vamos a leer desde el 23 23 through 27. hasta el 27. He said to them, "You will surely say this proverb to me, 'Physician, heal yourself. Whatever we have heard done in Capernaum, do also here in your country.' Then he said, 'Assuredly, I say to you, no prophet is accepted in his own country. But I tell you truly, many widows were in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, and there was a great famine throughout all the land. But to none of them was Elijah sent, except to Zarephath in the region of Sidon, to a woman who was a widow. And many lepers were in Israel in the time of Elijah the prophet, and none of them were cleansed except Nahum the Syrian.'" El 23, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. This is one of the strongest rebukes Esta es una de las reprendidas más fuertes that Jesus ever brought to his people. que Jesús trajo a su gente. To understand that, you got to understand what he's saying here. Para comprenderla tienes que entender lo que está diciendo aquí. He said in those days Elijah was not sent to someone in Israel. Él dijo, en esos días Elías no fue enviado a una persona en Israel. See, there was a great drought in the land for 3.5 years. Había una sequía en la tierra por 3 años y medio. And the Lord could have sent Elijah Y el Señor pudo haber mandado a to someone in the land of Israel, a Elías, a alguien en la tierra de Israel, to one of his own people. a uno de su propia gente. But what did God do? Pero ¿qué es lo que hizo Dios? He sent Elijah Lo mandó to a foreigner. a Elías a un extranjero. Not only that, to a foreign widow. No solo eso, sino a una viuda extranjera. And by doing that, Y por hacer eso, the Lord was declaring, haciendo eso, el Señor estaba declarando, I am sending my word yo estoy enviando mi palabra to a people a un pueblo who are not of my country, que no son de mi país, and I am sending them y le estoy mandando, to someone who has no husband. y le estoy enviando a alguien que no tiene Basically, esposo. what the Lord was saying, Básicamente lo que el Señor estaba diciendo, you've rejected me as husband, me han rechazado como esposo, I now reject you, ahora yo los rechazo. and I will be a husband to someone Y else seré un who esposo a needs me. otra persona que me necesita. See, the people of this day knew that story. La gente del pueblo en ese momento, en ese día, sabían esa They historia. had 400 years to look back and study it. Tenían 400 años para mirar atrás y estudiarla. And they understood what the Lord was doing through Y Elijah. entendieron lo que el Señor estaba haciendo por medio de Elías. Now let's look at Elisha. Ahora veamos a Eliseo. Same thing happened. Lo mismo pasó. This time, Esta vez the Lord, there was a lot of sin in the land of Israel. había mucho pecado en la tierra de Israel. And we know that sin is often represented in the Bible as leprosy. Y sabemos que el pecado en la Biblia muchas veces es representado como la lepra. And there were many lepers in Israel. Y había muchos leprosos en Israel. Lepers. Leprosos. But God did not send the prophet to his own people Pero Dios no mandó a su profeta Be- a su propia because gente. they had turned their back on God. Porque le habían dado la espalda a Dios. So God allowed Elijah Dios permitió a Eliseo to minister to a foreigner que le ministre a un extranjero and heal his leprosy. y le sane su lepra.
And by doing that, Y al hacer eso, the Lord was telling his people, el Señor le estaba diciendo a su pueblo, yeah, I see your leprosy, sí, yo veo tu lepra, but you reject my grace and my mercy. pero ustedes han rechazado mi gracia y mi misericordia. Therefore, I'm sending my grace and mercy to a foreigner Por eso estoy mandando mi gracia y mi misericordia a un extranjero, because you will not receive it. porque tú no la puedes recibir.